10, pero no alcanzaron a adicionar los 10 que ya aparecía Kevin Rodríguez, el delantero de Independiente del Valle. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Venimos a hablar de una definición de grupos apasionante, de un partidazo digno de definir primer y segundo puesto de Copa Libertadores. Hablamos de Independiente del Valle y de Argentinos Juniors, sí, del matagigantes, de una mística copera impresionante. Y hoy venimos a hablar de su partido con Kendry Páez en el campo de juego como uno de los protagonistas. Venimos a hablar de este Independiente del Valle imparable y que se ha asegurado el primer puesto en esta Copa Libertadores de América. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y quieran ver este resumen, este análisis, esta reacción a lo que ha sido el partido de Independiente del Valle con Argentinos Juniors, se suscriben acá abajo, ¿sí? Botón rojo para suscribirse, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver lo que ha pasado entre el matagigantes ecuatoriano y Argentinos Juniors. Bien, arranca nomás el partido y arranca el encuentro con un Independiente del Valle necesitado de sí o sí ganar. No podía empatar, no podía perder porque iba a quedar segundo en su grupo. Y el prestigio está en definir de local, no tanto en los rivales. Y así lo salió a jugar Independiente del Valle. Con Kendry Páez, con el Roperito Díaz, realmente con Farabelli, con todo lo que tenía en campo y todo lo posible para tratar de ganarle a Argentinos Juniors y de quedarse con el primer puesto. Salió a todo dar, salió con su manera de jugar, tratando de generar situaciones, de ponerlo incómodo y hasta incluso de quebrar. Y este es un golazo. Golazo de Farabelli, que la verdad es que tiene muchos más toques, pero claramente YouTube no nos dejaría poner el gol entero. Mucho toque, mucha formulación de la jugada. Golazo del equipo de Anselmi, de Farabelli, que aparte la pone en un ángulo, y el 1-0 para Independiente del Valle, que lo ponía primero de grupo, que lo ponía primero para poder estar en la tabla en lo más alto y definir de local, porque siempre el primero define de local ante el segundo y eso es muy pero muy importante. Y ahí ese toqueteo majestuoso para Independiente del Valle y para el 1-0, pero a partir de aquí creo yo que hubo un bajón en cuanto al juego. Creo yo que más allá de alguna que otra situación empezó a crecer Argentinos. Acá vemos otra clara para Independiente del Valle, para Roperito Díaz, pero que no llegaba. Kendry Páez, que también intentaba, y aquí es donde Argentinos empezó a despertar, empezó a tener alguna que otra más poderosa de lo que ya había tenido, ¿no? Alguna que otra situación un poquito aislada. Aquí empezaba a crecer el equipo de la Paternal, que tenía sus chances más allá de lo que imponía y de lo que quería Independiente del Valle, que no te podés dormir porque estaba Kendry Páez, estaba Farabelli, estaba Lautaro Díaz. No te podés dormir con esa cantidad de jugadores, grandes jugadores que tiene Independiente del Valle y su manera de jugar. No podés regalarles espacios, no podés regalarles ni un segundo. Y aquí es donde Argentinos se encontraba en la disyuntiva de si realmente podía atacar o no, porque tenía que cuidar su fondo, ¿no? Tenía que cuidar su resultado, que necesitaba tan solo un gol para volver a estar clasificando primero, ¿no? Porque el empate o incluso el triunfo lo dejaban en cuanto al primer lugar en esta lucha que tenían primero y segundo. Y aquí es donde Argentinos de a poco, a su manera, empezó a llegar, empezó a encontrar las situaciones, empezó a encontrar el espacio. Acá una jugada que pedían penal, la verdad que no lo había, se dejaba caer. Y aquí es donde llega realmente una jugada de gol. Centro atrás, el mal despeje y en contra. Sí, en contra el gol de Mateo Carabajal, que para mí no sé si hay falta o no. Villa realmente es que sale muy desplomado, la verdad es que no sale muy firme, pero dentro del área chica, quizás y casi cerca del arco, si apenas lo tocas al arquero termina haciendo falta. Pero bueno, la verdad es que el árbitro no vio la falta. Para mí es cobrable. El árbitro decidió que no.
Termina siendo el 1-1 de Argentinos en ese error, pero llega automáticamente en el segundo tiempo. Ni bien arranca, Lautaro Díaz nuevamente lo deja mano a mano y aquí es donde marca el 2-1 para Independiente del Valle, que volvía a estar clasificando primero. Define bárbaro, se toma el tiempo necesario, todo el tiempo del mundo que él tenía para definir, para poner el 2-1, para volver a estar en ventaja, y esto lo hacía un partidazo. Gol de Independiente, gol de Argentinos, gol de Independiente de vuelta. Era tremendo el ida y vuelta que se iba generando. Argentinos dejaba cada vez más espacios en el fondo, queriendo quedarse con ese primer puesto, queriendo encontrar el empate que lo volviera a depositar ahí. Y también Independiente en sus contras también tenía algún que otro espacio que Argentinos trataba de aprovechar con inteligencia, pero que no se daba. No se daba, y llegaba Kendry, y llegaba Lautaro, y llegaba en su momento también cuando estuvo Kevin Rodríguez. La verdad es que se defendía como podía Independiente del Valle, que no sé si estuvo tan fino en defensa, tuvo sus complicaciones. Realmente Argentinos es un equipo a temer porque tuvo sus situaciones. Acá lo vemos a Metil, estará clave para el 2-2 y con tiempo para poder marcar hasta incluso el gol del triunfo. No lo pudo hacer, estuvo cerca. Esta de Kevin Rodríguez es tremenda como pega en el palo. Espectacular, y sin embargo termina marcando en el palo. Kendry no podía con el rebote tampoco y se salvaba. Argentinos estaba para cualquiera, para que marque un gol cualquiera en cualquier momento, y llegaban de un lado, del otro. Era un auténtico partidazo, o sea, dejaban espacios en el fondo, se atacaban, tenían situaciones de gol. Era increíble, realmente muy lindo de ver para el neutral, hasta que a los 86, después de un largo tiempo en el partido, el gol de Heredia y el 2-2 para Argentinos. De pelota parada empataba Argentinos el partido, nuevamente primero de grupo. Pero el que no lo vio y no me crea que no terminó acá, lamento decirle que acá el partido no terminó. 88 minutos y el partido no terminaba. Se adicionaron 10. Pero no alcanzaron a adicionar los 10, que ya aparecía Kevin Rodríguez, el delantero de Independiente del Valle, nuevamente para poner el 3-2 para el equipo ecuatoriano, para ganarse el primer puesto del grupo. Y el 3-2 ahí con un poquito de suspenso, con un remate medio mordido, y Anselmi mirá cómo lo festejaba. Mirá cómo lo festejaba para el Matagigantes. Y no terminaba acá el partido, pero no por goles. Patada de Fabricio Domínguez, que iba para amarilla con Kevin Rodríguez ahí yéndose al ataque. Van al VAR, el árbitro va al VAR, le avisan que puede ser una posible tarjeta roja, y el árbitro, cuando va al VAR, es porque claramente la decisión tiene que ser cambiada o tiene algo para analizar, y aquí donde se analiza la tarjeta roja, la expulsión, y Fabricio Domínguez dejaba con uno menos a Argentinos Juniors. Luego, en el festejo o el final, Montiel también iba a ser expulsado para Argentinos, otra tarjeta roja, pero la verdad es que un auténtico partidazo. Ganó el Matagigantes y se aseguró de local el primer puesto. Primero de grupo Independiente del Valle, primero de grupo el Matagigantes, le ganó un partidazo a Argentinos Juniors que no se la dejó para nada fácil, le luchó hasta el final, pero bueno, el equipo ecuatoriano se queda con la primera plaza, importante, ya les digo, para enfrentar a sus rivales de local en la última instancia. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado con este partidazo donde estuvo Kendry, donde estuvo Kevin Rodríguez, realmente muchas actuaciones ecuatorianas muy interesantes, también los argentinos, Farabelli y Lautaro Díaz. Muy lindo partido de ver. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Veremos qué le toca al Matagigantes. Me gustaría que dejen un enorme like y que también comenten qué equipo les gustaría que le toque a Independiente del Valle, con quién les gustaría que se cruce o con quién no. Todo tienen para aportar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.